aplauso, pero para Cristo, a su nombre. Gloria a Dios. Hermano, Dios lo bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Reyes, capítulo 20. Enfermedad de Ezequías. Enfermedad de Ezequías. Un versículo yo y un versículo ustedes. Amén. Vamos a leer todo el 20. No, mejor está el 11, no. De ahí lo voy leyendo por partes. Palabra que se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Como título tiene enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a ti a 15 años, y traeré a ti y a esta ciudad a mano del rey de Asiria, y hablaré de esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva a dar 10 grados. Amén. Palabra de oración. Padre amado, maravilloso Dios, Rey de gloria eres tu papá. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, Padre, al trono de tu gracia una vez más, para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte perdón por nuestras rebeliones, para pedirte misericordia para nuestras vidas, Padre amado, para pedirte que seas tú quebrantando todo el diablo en contra de nuestras vidas, nuestra familia, nuestros seres queridos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, mi Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús. Yo me hago a un lado, mi Rey amado, y que sea tu Santo Espíritu hablando de tu pueblo, papá. Todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, y te doy las gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su santo nombre. Gloria a Dios. A su bendito nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Alaben que vive reina por siempre. Tomen su asiento, mis hermanos. Enfermedad de Ezequías. Ezequías era un rey de Israel. Dice la historia en la Biblia que Ezequías había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, que había destruido parte de los lugares altos. Para los que no saben quiénes son los lugares altos, vamos a ver un poquito de historia. No me voy a ir a los pasajes porque me moraría demasiado. Cuando murió David, entró a reinar Salomón. Cuando murió Salomón, entró a reinar Roboam, hijo de Salomón. Y ahí Roboam hizo lo malo y Dios le quitó 10 tribus del pueblo de Israel y se las dio a Jeroboam.
Jeroboam se llenó de miedo, de soberbia, de altivez y no quiso compartir el reino prácticamente con Dios. Lo quiso llevar él por su propia cuenta y dejó de lado a Dios. Y lo que hizo Jeroboam fue poner lugares altos con dioses paganos, con los dioses de acera y según cada pueblo, y hacía que el pueblo de Israel adorara a él y le diera la espalda a Jehová. Entonces, la gran mayoría de reyes que entraban tumbaban una parte y lo volvían a levantar, tumbaban, lo volvían a levantar. Y Ezequías fue uno de los reyes que entró y destruyó los lugares altos. Pero dice la Biblia que después de haber visto la gloria de Dios, después de haber participado en tantas batallas, después de haber tenido tanto respaldo de Dios, dice la Biblia que en aquellos días cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La voz del profeta, ¿la voz de quién era? Era la voz de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿qué otras profecías el Señor da en este tiempo? ¿El Señor utiliza la boca de alguien también para dar mensajes? De muchas personas. Porque el don de profecía sigue vigente. Amén. También utiliza la palabra, la Biblia, para hablarte también de las consecuencias del pecado. También utiliza tus sueños y muchas formas de que Dios habla al hombre, ¿verdad? Amén. Pero muchas veces el ser humano, el creyente, no le cree a Dios. No le cree lo que Dios le quiere decir, lo que Dios le está hablando, y lo toman por poco lo que Dios dice. Y creen que simplemente es una historia, que simplemente es un cuento, o que simplemente es una emoción. Y no le dan importancia a lo que Dios habla. Nosotros, si nos damos cuenta, todo lo que Dios dice se cumple, hermanos. Amén. Por eso que la Biblia dice claramente que si el profeta anunciara algo y no se cumpliera, ciertamente Jehová no habló por sus labios. Pero si se cumple es porque Dios ha hablado. Entonces, si nosotros vemos lo que dice en el libro de Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare esto, se dará. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ir cosechando, no sembrando, perdón, con el tiempo vamos a ir cosechando. ¿Estamos entendiendo, verdad? Amén. Todo lo que tú estás haciendo, después lo vas a ir recolectando. Sea bueno o sea malo. Acá Ezequías cayó enfermo. Y Dios utilizó la boca del profeta Isaías para decirle: ordena tu casa, porque de cierto morirás, no vivirás. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Como la dádiva de Dios es vida eterna, escrito que su Señor no es. Gloria a Dios. Entonces, cuando está el pecado, estamos hablando de la muerte espiritual y después viene la muerte física. Si yo estoy cosechando maldad, ¿qué voy a recibir? Maldad, pues. No crean que si yo estoy haciendo daño no voy a recibir daño, voy a recibirlo. De repente se va a demorar un poquito más, un poquito menos, pero a la larga o a la corta, eso va a llegar a mi vida, va a llegar, porque Dios no puede ser burlado. Yo tengo un amigo que no puedo decir su nombre, que está apartado del camino de Dios y se dedica a hacer cosas malas, y yo siempre le hablo de Dios y le hablo, y él me escucha, a veces me dice ya, a veces me dice no, pero sigue en lo mismo. Hace unos días atrás me llamó y se puso a llorar y me dijo: ¿cuánta razón tienes, mijo, en todo lo que me has venido diciendo? Porque Dios me está devolviendo, me está haciendo, o me está castigando por todo el daño que he hecho. ¿Qué tiene, mijo? Mi mamá está con cáncer, está mal. Ahora mi sobrina también está con cáncer, tiene leucemia, y yo no sé qué hacer.
Yo pensaba que con plata iba a solucionar todo, pero ahora veo que ni la plata sirve de nada. Entonces yo le dije, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, me dice, pero no lo haces. Dios siempre nos va a avisar, hermano. El Señor nos va a avisar de una u otra manera, nos va a avisar por el inmenso amor y la misericordia que nos tiene. Pero somos nosotros los que no entendemos. Entonces, si no entendemos, tarde o temprano nos va a caer. ¿Y podemos echarle la culpa a Dios? Podemos decir, fue culpa de él, o fue culpa de aquel, o fue culpa de... No sé, ¿a quién más podemos echar? No, es culpa de nosotros mismos. Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones, a pesar de que Dios nos habla una, nos habla dos, nos habla tres, nos habla cuatro, nos da muchas oportunidades. El Señor le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared. Dice que volvió su rostro, se miró a la pared, ¿verdad? Y oró a Jehová. Él se puso a orar a Jehová. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías, en pocas palabras, oró y lloró pidiendo misericordia a Dios. Él no se llenó de soberbia diciendo, Señor, pero ¿por qué me castigas si yo he hecho lo bueno? Señor, pero ¿por qué esto? Esto es injusto. No le dijo. El ser humano muchas veces dice, esto es injusto, y no se da cuenta de que debería recibir peor castigo del que está recibiendo todavía, sino que Dios es bueno, a su nombre. ¡Gloria a Dios! Ezequías lo primero que hizo fue humillarse delante de Dios, hermano. Se humilló delante de Dios. Comenzó a rogarle a Dios para que le ayude. Y dice, y lloró Ezequías con gran lloro. No fue un lloro sencillo, no fue un lamento así superficial, fue con gran lloro. Entonces me imagino que Ezequías quebró su corazón delante de Dios, ¿verdad? Quebrantó su corazón delante de Dios, no le importó nada. Él era el rey, hermano. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un rey, hermano, de alguien que está gobernando un estado. Y muchas veces no tenemos nada y somos soberbios con Dios, hermano. Y él, siendo un rey, se humilló. Pero algunos se preguntarán, ¿y por qué le vino eso a Ezequías? Si Ezequías andaba con íntegro corazón, dice, delante de Dios. Porque eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué le pasó eso a Ezequías? ¿Por qué le vino esa enfermedad? Si él estaba bien delante de Dios. Por eso nosotros, antes de hablar un tema, tenemos que ver los otros libros de la Biblia. Y eso es lo que vamos a leer, una parte, un versículo. Según de Crónicas 32. 24. Amén. Según de Crónicas 32, 24. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre él la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías llevaba en su corazón parte de orgullo, porque dice que a pesar de que Jehová le mostró la señal, a pesar de que lo sanó, él se llenó de soberbia. Y a consecuencia de eso, primero fue Dios probando su corazón de Ezequías.
y le hizo el milagro. Le dio 15 años más de vida, ¿verdad? Amén. Pero después, ¿qué pasó? Su corazón de Ezequías se enalteció y vino el castigo de Jehová sobre todo el pueblo. Pero no en los tiempos de Ezequías, porque Ezequías se volvió a humillar y Dios lo volvió a perdonar. Pero vino la consecuencia después. Todo lo que nosotros hagamos tendrá consecuencias, hermano. Vamos a ir por pasos de vuelta porque vamos entendiendo, enfocándonos en Ezequías 20, en 2 Reyes 20. Dice que después de lloró con gran lloro, y antes, versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino de palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti, a esta ciudad, del mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ezequías enfermó, ¿verdad? Dios dio palabra de muerte para él. Sin embargo, él oró con gran lloro y el Señor automáticamente escuchó la oración de Ezequías y le dio 15 años más de vida, ¿verdad? Y le dio una promesa: yo cuidaré la ciudad, yo ampararé la ciudad por amor de mí mismo, por amor a David tu padre, ya que la promesa había con David, que daría lámpara perpetua al Señor a todos sus hijos, a sus descendencia. Entonces el Señor le dio una promesa y lo libró a Siria, el rey de Siria, todo. Pero dice que después de esto, lo hemos leído en 2 Crónicas 33, ¿qué pasó? Ezequías no correspondió a lo que Dios hizo. Y se enalteció su corazón. Y la ira de Jehová se encendió. ¿Y qué pasó? Ezequías volvió a orar. Volvió a humillarse delante de Dios. Y Dios lo volvió a perdonar. Y no pasó nada durante los días de vida de Ezequías. Pero ni bien Ezequías murió, todo el pueblo fue llevado en cautiverio. ¿Por mano de quién? Del rey de Babilonia. Por mano de Babilonia. Si bien es cierto que no fue automáticamente cuando murió Ezequías, porque todavía pasó Manasés, pero ya había caído la maldición sobre ella. Por eso no tenemos que darnos cuenta que todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. De repente nosotros nos podemos humillar, podemos pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona, pero también si no nos mantenemos firmes, las consecuencias van cayendo con nuestros hijos, con nuestra familia. Por ejemplo, yo antes de estar en el camino del Señor, hacía muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Estuve preso, pasé muchas dificultades, muchos años de mi vida, no un año ni dos, muchos años de mi vida. Mi familia no hizo nada de eso, pero tampoco tenía a Dios en su corazón. A pesar de que vivían una vida tranquila, una vida honesta, pero las consecuencias de mi santo también lo pagaron ellos. ¿Por qué lo pagaron? Con la mente al verme de repente encarcelado, al verme golpeado y muchas cosas. Yo me acuerdo, hasta ahorita me acuerdo, una vez cuando estaba en la central, allá en España, a mí me tenían con una bolsa en la cabeza, no me sacaban la bolsa. A menos que viniera mi familiar, porque te daban unos minutos porque compartes con tu familiar. Y a mí no me sacaban la bolsa porque me golpeaban. Cuando me ponían la bolsa me golpeaban y nadie quería darme la cara. Nadie quería que yo vea quién era el que me estaba golpeando. ¿Por qué? Porque yo también los amenazaba y les podía haber hecho daño. Entonces yo me acuerdo que un día vino mi papá a verme, hasta ahorita me acuerdo, en la central. Vino, me dejó comida, me sacaron las marrocas de atrás, me pusieron delante, me sacaron la bolsa en la cabeza.
Y delante de mi papá toda la risa con ellos. Yo estaba, papá, tranquilo, no te preocupes. Yo ya me voy preso, al final de penal en mi casa, no me hago problema. Estaba endemoniado, el Señor reprende el diablo. Entonces se va mi papá. Y ni bien sale mi papá, me ponen la bolsa en la cabeza, me ponen la marroca atrás y me comienzan a golpear. Pero nadie me da el rostro para saber quién me está golpeando. Y en eso parece que el golpe ha sido muy fuerte, que se ha escuchado para afuera. Y mi papá no se había ido todavía. Mi papá se había quedado atrás de la puerta escuchando. Y cuando mi papá ha escuchado que me estaban golpeando, ha comenzado a patear la puerta del departamento de la Irín Centro. Y yo escuché que pateaban la puerta fuerte, y ¡pum! Rompieron la chapa y se metieron. Y mi papá se les fue encima. ¿Por qué le están pegando a mí? Y hubo un problema, y mi papá, yo estoy seguro que eso ni lo ha contado en la casa, porque yo me acuerdo. Y mi papá es una persona muy tranquila, que no se mete con nadie, muy tranquilo. Entonces, las consecuencias de mi pecado comenzó a caer sobre mi familia. Las cóleras, la ira, los maltratos. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta en las decisiones que nosotros tomamos. Desviándome un poquito del 20, volviendo al 32 al 32 de Segunda de Crónicas, versículo 24, dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ya lo hemos leído todo eso, ¿verdad? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Vino la ira contra todos, hermanos. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, lo que nosotros hagamos, no solamente es problema de nosotros, sino también problema de todos los que nos rodean. En su nombre. Gloria a Dios. Tenemos que darte cuenta, hermano. Toda la decisión que tú tomes va a traer una consecuencia contra ti y contra quienes te rodean. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tú odias a los que te rodean? ¿Tú aborreces a los que te rodean? No estoy hablando del vecino, por si acaso. Estoy hablando de tu familia, hermano. Porque todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia sobre ellos, hermano. Pero dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló a él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. No vino la ira de Jehová, pero sí llegó después. Llegó igualito, llegó la ira de Jehová, llegó después. Ahorita vamos a seguir leyendo. Volviendo a Segunda de Reyes, estoy viendo los dos libros al mismo tiempo, por si acaso. Segunda de Reyes, el capítulo 20, y Segunda de Crónicas, capítulo 32. Entonces el Señor sanó a Ezequías, el Señor dio una señal a Ezequías de que la sombra se iba a mover, etc. El Señor se glorificó con Ezequías, pero el corazón de Ezequías, ¿qué pasó? Se enalteció, ¿verdad? Pero volvió a pedir perdón y volvió a ser perdonado. Y dice la palabra del Señor: si nosotros seguimos leyendo en el versículo 12 para adelante, dice que Ezequías recibe a unos enviados de Babilonia. Pero hasta ahí no pasaba nada. Pero después Babilonia fue el que tomó poder de Israel. Vamos a leer hasta el versículo 20. El versículo 20, perdón, la muerte de Ezequías. El mismo Segunda de Reyes 20:20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés, su hijo, ¿verdad? Ya vimos que el error que cometió Ezequías fue que se enalteció su corazón después de que Jehová lo había sanado, ¿verdad? Ya después el Señor le prolongó 15 años, vio la gloria de Dios, murió Ezequías y reinó en su lugar, ¿quién? Manasés, ¿verdad?
Vamos a ver el reinado de Manasés. Capítulo 21 de Segunda Reyes. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, bastante. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora vamos a ver las maldades que hizo Manasés, hijo de Ezequías, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Lo que Ezequías había destruido, él volvió a edificar para agradar a dioses paganos. Imagínate que tú fuiste un alcohólico, un drogadicto, de repente un delincuente, y tú te apartaste de todo eso y mueres en el camino de Dios, y tu hijo hace lo mismo que tú habías hecho antes. Tu hijo volvió a restaurar todo lo que tú habías destruido. Tu hijo volvió a hacerlo. Y levantó altares a Baal, es un demonio, que el Señor lo reprenda, un dios pagano. E hizo una imagen de Acera, es otro demonio, un dios pagano. Como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró, escuchen, adoró a todo el ejército de los cielos. Comenzó a ser un idólatra hasta más no poder, hermano. Y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. No respetó ni la casa de Jehová, pisoteó la casa de Jehová, hermano. O sea, no le importó nada a Manasés. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos. Fue terrible Manasés, hermano. En los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. ¿Saben qué es pasar a tu hijo por fuego? ¿Saben qué es eso? En el tiempo que se presentaba el culto Moloch, pasar a tu hijo por fuego era traer a tu hijo limpio, puro de todo, y lo que más vivo, para que el dios Moloch te consiguiera lo que tú quieres. Manasés fue tan perverso que, a pesar de que destruyó todo lo que, restauró todo lo que su padre había destruido para la gloria de Dios, hizo altares para todo el ejército del cielo, y encima entregó a su hijo por fuego, o sea, lo quemó vivo, para que esos dioses paganos le hicieron el favor. ¿Cuántos de acá entregarían a sus hijos? De repente no le entregarías para ser quemado, pero yo te digo algo, hermano. Desde que tú le das la espalda a Dios, desde que tú no quieres doblegarte ante Dios, estás entregando a tu familia al diablo, que el Señor lo reprenda. Lo estás poniendo en bandeja al diablo. ¿Y qué crees que va a hacer él? Es lo que muchas veces no pensamos. No nos damos cuenta. Hasta ahorita yo me acuerdo la primera vez cuando, antes de recibir a Cristo en mi corazón, yo lo recibí por esto. Yo estaba en la iglesia, dentro del penal, en la iglesia, no, estaba viendo televisión en el hall, y vi un amigo y me dije: Jaime, en la iglesia hay una bulla. Bueno, dijo otra palabra que no quiero repetir. Y yo, cuando me voy corriendo a la iglesia a ver, con dos personas más, nos fuimos de chismoso a mirar. Y cuando llego a la puerta de la iglesia, había un varón ahí que yo conocía, que estaba con sus ojos volteados y hablando lenguas extrañas, como el exorcista. Y el demonio comenzó a hablar por sus labios y dijo: ustedes que están en la puerta, dijo. ¿Quién estaba en la puerta? Yo con dos personas más. Sigan, hijo, sigan, alabándome y adorándome.
Yo nunca lo había adorado, que yo sepa. Ese tiempo no sabía nada. Síganme alabándome y adorándome, porque si no enviaré espíritu de muerte a sus casas. Yo, que sepa, nunca había adorado al diablo directamente. Después de leer la Biblia, después de recibir a Cristo, me comencé a dar cuenta y aprendí y entendí que con nuestros actos adoramos al diablo. El Señor lo reprenda. A su nombre. Gloria a Dios. Manasés entregó a su hijo por fuego, hermano. Y de repente Manasés fue más sincero con nosotros. Porque él lo hizo sabiendo, él sabía lo que estaba haciendo. Ya yo lo entrego, pues no me importa nada. Y Manasés entregó a su hijo por fuego. En cambio nosotros muchas veces decimos amar a nuestra familia y no queremos buscar de Dios. Lo estamos entregando también. Lo mismo estamos haciendo, por hipócritamente. Al menos Manasés fue un poco más sincero. Lo hizo sabiendo. Quiso sacar provecho, ¿no? No digo que esté bien, que el Señor reprenda el diablo. Estuvo muy mal lo que hizo. Pero muchas personas que dicen amar a su familia, lo están poniendo a su familia en la mano del diablo, hermano. Traen a sus amigos a tomar a sus casas y no se dan cuenta que muchos de ellos, hasta sus hijos, de repente les están mirando para violarlos, hermano. No se dan cuenta de eso, porque cuando una persona está borracha, está endiablada, hermano. No se dan cuenta de lo que puede pasar. Yo les contara cuántas historias han pasado cuando yo he sido joven de borracho, cuántas tonterías hemos hecho. Que de repente dirían que tanto así no creerían, hermano. Pero yo lo he visto, yo mismo lo he visto, hermano. Le voy a contar una nomás que fue en el penal. Somos una pareja tomando, hermano. Tomando dentro y todavía en una prisión todavía, hermano. Con su hijita ahí de 4 o 5 años. Se estaba quedando borracha la mamá, el papá, y cuando se dan cuenta la hija ya no estaba, hermano. Estaban a punto de violar en el baño, hermano. Ahí está la borrachera. Eso es lo que trae el alcohol. Ahora dirán porque estaban presos por puro delincuente. En la calle pasa peor todavía. Acá no te das cuenta de las consecuencias que trae el alcohol, las consecuencias que trae la droga. No se dan cuenta de lo que pasa en la desgracia. Yo he subido a juicio con personas que han violado niños de 2 meses, hermano. ¿Te imaginas tal perversidad, hermano? Tan endemoniados que están. ¿Pero culpa de quién es? De los padres mismos que permiten eso en su casa, hermano. No serán tan directos como Manasés, que quemaron a sus hijos por fuego, pero invitaron al diablo a su casa a través del alcohol, a través de la droga. Y también lo están entregando al diablo a su propia familia, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. A quien invites a tu casa, eso es lo que va a transmitir. Si tú invitas a un creyente que te va a hablar de Dios, pues, te va a decir no tomes, no fumes, trata de dejar de hacer lo malo. Porque cada uno va a dar lo que tiene en su corazón. Amén. Cada uno va a dar lo que tiene en su corazón, pues. El que tiene cosas buenas, o al menos está intentando hacer las cosas bien, te va a dar se va a preocupar por ti de una manera buena. Pero el que no tiene nada bueno, ¿qué te va a dar? Todo malo nomás. Es la verdad. Dice, pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Qué hizo Manasés? Hasta brujo está bien. Ya ese todo lo malo que dice, agorero, adivino, y los estableció todavía en Israel. En el tiempo de todos los reyes, todos los adivinos, los brujos, volaban en Israel porque les cortaban la cabeza, hermano. Y en el tiempo de Manasés ya vivían ahí con ellos. Manasés los trajo todavía, llenos de maldad. Puso imagen de acera que él había dicho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén la escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. La promesa que Dios dio a David
que había dado a través de Moisés, que cumplan los mandamientos, que Él se iba a establecer para siempre en esa casa, que su presencia solamente iba a estar en esa casa que se edificaron. ¿Qué hizo Manasés? Metió imágenes de acera, hermano. Es igual como si esta casa de Dios, que le hemos dedicado a Dios, yo parte de este mundo, y mi hijo comienza a hacer fiestas acá. Es lo mismo que está pasando acá. Comenzó a pisotear la casa de Jehová, hermano, como le dio la gana a Manasés. Mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mira, Dios, para darle la tierra prometida a los israelitas, destruyó un montón de naciones paganas, ¿verdad? Porque hacían lo malo. Y dice la Biblia que Manasés influyó en el pueblo para que hagan más mal que las naciones paganas. O sea, se volvieron peor que los mundanos, hermano. En pocas palabras. Si al mundo lo ves lleno de muerte, lleno de lujuria, lleno de herejías, de orgías, tantas cosas, imagínate que la iglesia se vuelve peor todavía. Y eso ya se está cumpliendo, hermano. Tú vas a ver tantas iglesias cristianas, entre comillas, que dicen alabar a Dios, hermano, donde ya hacen lo que le da la gana, hermano. Por eso hay iglesias para homosexuales, por eso hay iglesias que más se preocupan en tu diezmo y en tu ofrenda que en darte la palabra de Dios. Todos están en adulterio, pero no te dicen nada, no te tocan en el adulterio, porque si te arrepientes te vas y ya no diezmas. Entonces no te quieren decir la verdad y están profanando la casa de Dios y haciendo más mal que los que están afuera, hermano. Más mal que los que están afuera hacen. ¿Por qué? Porque no quieren perder lo que tienen, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Dice el versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los moradores, lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. No van a soportar lo que Dios le ha dicho. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plumada de la casa de Acad, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. En pocas palabras, que le dijo: voy a sacar a todos. Lo dejaré limpio totalmente de la ciudad. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán por presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. Y Manasés derramó sangre inocente, hermano, y atrajo maldición sobre todo Israel, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Nos damos cuenta de todas las maldades que hizo Manasés? ¿Escucharon todas las maldades que hizo Manasés o no escucharon? Sí. Ahora vamos a leer Crónicas de vuelta. Segunda de Crónicas 33. En antes leímos el 32 acerca del orgullo de Manasés, ¿verdad? Perdón, de Ezequías. Y dice la Biblia, o la Biblia nos enseña, que Dios no es deudor. Hay una promesa para todos los hijos de Dios. ¿Cuál es?
¿Crees en el Señor Jesucristo y qué? ¿Ezequiel murió en la presencia de Dios o no? Sí, ¿verdad? Entonces él tenía que recibir la promesa de parte de Dios, ¿verdad? ¿Y si la recibió? Ahora lo vamos a ver acá. Ezequiel 33, 12. Dice, desde el 10, vamos a leer. Desde el 10, 33, 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Manasés fue encarcelado y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, dice que Manasés fue puesto en angustia. Oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Qué hizo Manasés? Se arrepintió, hermano. Vimos todas las maldades que había hecho Manasés, ¿no? Pero el Señor le pasó la factura a Manasés. Fue encarcelado, fue llevado con grillos, ese es el engritado, el marrocado. Me imagino que ha estado en una mazmorra y no creo que lo hayan entendido como un rey ahí, ¿no? Y cuando estuvo ahí, ¿qué dice? Mas luego quedó puesto en angustia, estaba angustiado Manasés. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, o sea, se puso a orar a Jehová, fue atendido. Dios escuchó su oración. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Gloria a Dios. El Señor restauró a Manasés a pesar de toda la maldad que hizo, hermano. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de restauración. Pero ¿a quién restaura Dios? Al que realmente se pone a cuenta con Él. Al que realmente le dice, Señor, perdóname. Pero tú crees que ni bien le pidió perdón, automáticamente salió de la mazmorra, automáticamente regresó a Israel. No, hermano, hay mucho tiempo, mucho espacio ahí todavía. Pero él ya estaba arrepentido ya. Y muchas veces el ser humano es así. Espera que Dios le meta varias, o mejor dicho, espera que Dios le quite la misericordia de su vida. Porque yo te digo algo, hermano. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre los buenos y malos, sobre los justos e injustos. La misericordia de Dios está sobre el mundo entero. El diablo, hermano, odia la creación de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y él odia a Dios. Y como no le puede hacer nada a Dios, odia la creación de Dios. Entonces cuando Dios quita su misericordia de alguien y lo deja solo por sus propias decisiones, ¿qué crees que hace el diablo, hermano? Destruye, hermano. El diablo destruye, hermano. Entonces la Biblia dice que lo que nos separa de Dios es el pecado. Dios no estaba con Manasés. A consecuencia de todas las maldades que había hecho, la ira de Dios estaba sobre Manasés. Y lo entregó en manos de sus enemigos. Pero cuando estuvo en angustia, él oró, clamó a Dios y fue atendido. Dios lo perdonó. Dios perdonó su pecado. Con eso que te quiero decir, si tú estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy, o quizás lo verás en el video, aún hay esperanza para tu vida. Amén. Sin importar lo que hayas hecho, sin importar lo que estés haciendo, aún hay esperanza para tu vida. Entonces, en el momento que tú veas adecuado, en el momento que sientas en tu corazón, ponte a orar, ponte a cuenta con Dios y Dios va a restaurar todo, hermano. Dios lo va a restaurar. Y yo, ¿cómo sé eso? Porque lo hizo conmigo.
Dios restauró todo. Y dice que Jehová restauró a Manasés, restauró a Jerusalén, restauró su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pudo reconocer que Jehová era Dios, hermano. Pudo reconocer que a pesar de toda la maldad que hizo, Dios lo perdonaba, hermano. Que Dios lo perdonaba. Dios tuvo misericordia de Manasés, hermano. Dios no miente, hermano. Por eso que todo lo que tú haces en este tiempo presente, no solamente lo vas a cosechar tú, lo va a cosechar tu familia también. Y si tú comienzas a buscarle a Dios ahora, la misericordia de Dios también va a caer sobre tu familia. Va a caer sobre tu descendencia, hermano. Por eso no tenemos que ser egoístas, tenemos que pensar en los que están alrededor nuestro, los que vienen tras de nosotros también. Dios lo restauró, hermano. Y ya vimos todas las maldades que había hecho Manasés, ¿verdad? Dios no miente, mi hermano. Vamos a leer Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es un decreto? Un decreto viene a ser una ley que ya está dada, ¿verdad? Y la Biblia dice, anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros por andar en pecado, por andar haciendo lo malo, ya tenemos algo destinado para nuestras vidas. Ya hay una consecuencia para tu vida, ya lo haya. Pero cuando tú recibes a Jesucristo con todo tu corazón y lo reconoces como el Señor y Salvador de tu vida, eso queda anulado. Eso queda cancelado. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, dice, a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso que dice la Biblia que Él dio su vida, porque vino a salvar lo que se habían perdido. Nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida, nos dio un camino para con el Padre, y todo aquel que se arrepiente, todo aquel que lo acepta como el Señor y Salvador de su vida, el Señor va a comenzar a obrar. El Señor va a comenzar a restaurar. Y eso lo dice tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Por eso en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor, para terminar, en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué está diciendo? No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona y Dios te limpia y Dios te restaura y Dios hace de nuevo las cosas, ¿verdad? Por eso dice, si quisieras, Dios no te obliga, pero si tú quieres y oyes lo que Él te quiere decir, comeréis el bien de la tierra, dice, ¿sí? Tendrás las bendiciones de parte de Dios. Si no quisieres, también dice, tú eliges. Y fueres rebelde, entonces no te importa, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, Señor, ¿qué te está diciendo? Tú escoges
si quieres el bien o si quieres el mal. La decisión está en tus manos. No depende de Dios, no depende de nadie, solo depende de ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pero yo quiero que sepas algo. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé de repente los problemas que tú puedas tener. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe las pruebas que tienes. Dios sabe las luchas que tienes en tu interior. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Y Él puede hacer nuevas todas las cosas. Pero depende de ti. Por eso en esta mañana yo te pido, amado hermano, amigo que estás viendo, que hables con Dios. Que seas sincero con Dios. Ahí, que abras tu corazón al Señor y comiences a decirle lo que tú estás pasando, lo que tú deseas. Si aún hay algo que te impide buscar de Dios, dile al Señor que te ayude, dile al Señor que lo quite, dile al Señor que lo arranque, para que Él pueda hacer su obra perfecta en tu vida. Por eso vamos a orar y decirle al Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestros pensamientos, Padre. Tú conoces nuestras dudas, Padre amado. Tú conoces nuestros temores, Padre. Tú conoces aún la incredulidad que hay en nosotros, Padre amado. Pero en este día hemos escuchado tu palabra y no queremos ser aún más rebeldes, Padre amado. Perdónanos, Padre amado, porque a nuestros hijos, aún a nuestra familia, los hemos entregado al enemigo muchas veces, aún sin darnos cuenta, Padre amado, por el pecado que cometemos, Padre. Por eso en esta mañana te pedimos perdón y misericordia por nuestras vidas, Padre amado. Reprende el devorador de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, Padre eterno. Ayúdanos a hacer tu voluntad, mi Cristo de la gloria. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Arranca de nuestro corazón toda duda, toda incredulidad, Padre amado. Toda acechanza de muerte, arráncalo, toda falta de perdón. Échalo fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Mi Rey amado, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por este pueblo acá presente, Padre. Te pido por todo aquel que ha de escuchar tu palabra, Padre amado, para que se den cuenta, Padre, de que hay una salida, Padre amado. Lo que el enemigo le ha puesto en su mente, en su corazón, haciéndoles creer que ya no hay solución para sus problemas, Padre. Arráncalo de sus pensamientos, de su corazón, Padre. Porque si hay una salida, Padre amado, si hay una solución, que eres tú, mi Cristo de la gloria, quien puede ayudarlos, Padre amado, maravilloso Dios. Que sea tu Santo Espíritu guiándolos por el camino correcto, por amor de tu nombre, Padre. Por todo espíritu de muerte, de suicidio, Padre. Todo espíritu de enfermedad, de mentira, de engaño. Lo ato, lo mordazo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Lo echo fuera de la profundidad del abismo. En el nombre de Jesús, papá. Cancela todo el diablo en contra de sus vidas, mi Rey amado. Llévate sus cargas, llévate sus pesares, sus dolores, papá. En el nombre de Jesús, mi Cristo de la gloria. En tus manos encomiendo sus vidas, sus familias, Padre amado. Ayúdalos a caminar por el camino correcto por amor de tu nombre, papá. Y dale vida a los que están muertos, papá. Y restaura lo que necesitan ser restaurados, mi Rey amado. En el nombre de Jesús. En tus manos nos encomendamos, mi Cristo de la gloria, y te damos las gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su santo nombre. Gloria a Dios. A su bendito nombre. ¿Quién vive? Alábenle que vive y reina para siempre.